Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Pablo y soy uno de los docentes de la materia de semiología en la sede Drago. Antes de empezar, les deseo y nos deseo a nosotros también que tengamos todos una buena cursada, la mejor cursada posible. Bueno, en esta presentación vamos a ocuparnos del primer artículo del libro que vamos a usar a lo largo del cuatrimestre, que se llama Saussure, la lingüística estructural. Ese artículo está en un libro que ustedes tienen disponible en el campus. El título del libro es Fundamentos del lenguaje y la comunicación. Bueno, Saussure, eh, en este artículo es una exposición del curso de lingüística general. El artículo que vamos a comentar ahora, que es un libro de Ferdinand de Saussure. Saussure es un lingüista suizo que a principios del siglo XX se propuso, y se lo propuso con éxito, la fundación de una lingüística científica. Para él, la lingüística estaba desactualizada respecto de lo que el positivismo esperaba de las ciencias sociales. El positivismo en las ciencias sociales es un paradigma que pretendía describir la sociedad con los procedimientos rigurosos del método científico de las ciencias naturales. De acuerdo con el positivismo, una ciencia se define en relación a un objeto empírico del cual de cuya descripción se va a ocupar, y un método riguroso que no esté fundamentado más que en la evidencia y en los procedimientos objetivos, corroborables, etcétera. En el caso de la lingüística, como en el caso del resto de las ciencias sociales, el objeto tiene que cumplir ciertos requerimientos. Tiene que ser empírico, tiene que tener existencia concreta, tiene que ser una dimensión de lo social. Además, eso permite que definamos una ciencia social, y además tiene que estar claramente definido, esa dimensión tiene que ser una dimensión diferente de las demás dimensiones de lo social, que ya son objeto de otras ciencias sociales. Y, por último, tiene que ser sistematizable, tiene que ser pasible o susceptible de una descripción sistemática. Para que pueda ser susceptible de una descripción sistemática, tiene que estar en reposo, tiene que ser estático, hay que eliminar los. Lo primero que hace Saussure es considerar una posibilidad, solamente para inmediatamente refutarla, que es la de si el lenguaje no puede ser ese objeto, el objeto de la lingüística. Por lenguaje hay que entender una combinación, un conjunto de hechos diversos. Diversos quiere decir pertenecientes a diferentes ámbitos de la realidad, que incluye la articulación, es decir, lo que yo estoy haciendo ahora, y el registro de los sonidos, es decir, lo que ustedes están haciendo en este momento. Incluye la parte puramente psicológica del significado, e incluye también los sonidos, incluye lo social y lo individual, incluye elementos que se modifican de individuo a individuo o de época en época, y elementos que en cambio siguen constantes, otro tipo de dualidad, otro conjunto de dualidades. Esa característica eh, compleja o diversa del conjunto de los hechos del lenguaje lo vuelve incómodo o lo vuelve inaceptable como objeto de una ciencia. Hay dos razones principales para eso. La primera es la distribución del trabajo intelectual, o el modo como la lingüística debe justificar su necesidad. Si por un lado, alguno de los aspectos que enumeramos recién es ya asumido como objeto, como parte del objeto de otras ciencias sociales. La antropología se ocupa en parte del lenguaje, la historia lo hace, el derecho lo hace, y de ciertas ciencias naturales. La física del sonido describe las ondas que se propagan por el aire, la fisiología clínica describe los movimientos articulatorios de la instancia de producción y de recepción, etc. Lo que ninguna de esas otras ciencias captura es lo esencial del lenguaje.
Entonces, Saussure dice que falta una ciencia entre las ciencias sociales que se ocupe de describir sistemáticamente la parte esencial del lenguaje. Pero todavía no está definida claramente cuál es esa parte esencial dentro de los hechos del lenguaje. Entonces, antes de pasar a su descripción y a su explicación, la lingüística tiene que definir los límites de su objeto de estudio para que no se solape con los objetos de otras ciencias. Eso tiene que ver con el modo como el trabajo científico se repartía dentro también de los condicionamientos del positivismo. Lo segundo es que el lenguaje sufre un déficit de sistematicidad. Es decir, la descripción sistemática, el requisito de sistematicidad que habíamos visto que era común a todo el positivismo, requiere que todas las entidades del objeto pertenezcan al mismo dominio de la realidad, es decir, que el objeto sea homogéneo, para que se lo pueda describir desde un punto de vista constante, con el mismo marco conceptual y con la misma metodología. En cambio, la descripción del lenguaje exigiría dar saltos entre entidades mentales, orgánicas, físicas, históricas, sociales, individuales, y ese es otro argumento más para descartar el lenguaje como objeto. Entonces, para definir el objeto, Saussure parte del análisis de un hecho de lenguaje. Y luego va a ir descartando todo lo que sea accesorio a la comunicación y todo lo que sea individual, y va a retener todo lo que es esencial a la comunicación y todo lo que se relaciona con lo social, o todo lo que es de carácter social. Es, como vamos a ver muchas veces, una definición negativa, es decir, el objeto va a surgir como una consecuencia del rechazo de todos los aspectos del lenguaje que va a expulsar, porque, como ya dijimos, no coinciden o no satisfacen los requerimientos del positivismo, ¿verdad? En una representación bastante abstracta que propone Saussure, los pasos del circuito de la palabra son 5, es decir, de un hecho individual del lenguaje son 5. El primero tiene lugar en el cerebro de A, cuando la intención de comunicarle una idea o un significado, en este caso pedirle que hable, a B, se relaciona con el significante, es decir, con la representación mental de una expresión, que en este caso se puede representar con la cadena de fonemas habla. El segundo paso sucede en el cuerpo de B. Hablar implica los órganos del sistema respiratorio y digestivo que se ponen a expulsar aire por la boca y la nariz, a mover los labios, la lengua, la mandíbula, a hacer vibrar o no las cuerdas vocales, etc. La tercera etapa es de naturaleza física. En este caso, la voz de A, es decir, el sonido, se propaga por un medio fluido hasta el oído de B, está representado ahí por la cadena de puntos azul, igual que el globo de habla, que en el código de la historieta representa precisamente eso, ¿no? La manifestación física del sonido. En el cuarto momento interviene el cuerpo de B, que registra los sonidos de la voz de A y los procesa como señales que el sistema nervioso traslada al cerebro. Eso es bastante obvio, porque cuando uno no oye bien lo que le están diciendo, se pone como pantalla la mano detrás de la oreja o acerca la oreja. Esa es una exigencia fisiológica de la comunicación. El quinto momento, el último paso que cierra el circuito de la palabra, se radica otra vez en el cerebro, pero esta vez en el cerebro de B, es decir, en el dominio mental, pero en este caso en el cerebro de B. Para que haya comunicación, ahí debe estar disponible la misma asociación que está en el origen de esta comunicación en el cerebro de A, entre la representación mental de la expresión habla y el significado o la idea de exigirle a alguien o pedirle a alguien que hable. Bueno, el objetivo de esta factorización del proceso comunicativo es, como habíamos dicho, ir descartando todo lo que no pueda ser objeto de la lingüística.
Saussure reúne esos aspectos no sistematizables y no sociales del lenguaje en la categoría del habla, que es la traducción de Parol. Es decir, habla significa la articulación, un discurso articulado o enunciado por un individuo, ¿no? Y en cambio su contraparte, los aspectos sí sistematizables y sociales del lenguaje, en la categoría de lengua. La lengua es el objeto de la lingüística. ¿Está bien? Y el habla es la parte del lenguaje que no puede ser asumida como objeto por la lingüística. Los criterios que usa para clasificar los aspectos del circuito de la palabra que pertenecen y que no pertenecen a la lengua son los que ya comentamos. En primer lugar, es decir, el carácter social o no social, individual se opone a social, y el carácter esencial o accesorio de cada uno de esos momentos. En la escena representada por este esquema, la voz, que es un hecho físico, y los movimientos de los cuerpos de A y de B son accesorios a la comunicación lingüística. Accesorios no quiere decir que la comunicación pueda prescindir de todo medio físico o de toda contribución fisiológica. Quiere decir que los medios físicos y por lo tanto el compromiso del cuerpo de los interlocutores pueden reemplazarse por otros. Por lo tanto, no son esenciales a la comunicación lingüística. Por ejemplo, A podría haberle escrito un mensaje a B. Es decir, podría sustituir el sonido por la escritura, que en lugar de los órganos de la fonación involucra los músculos de la mano en A y la facultad de la vista en B, etc. De esa primera eliminación de los dominios físico y fisiológico, obtenemos la reducción a el dominio puramente mental. Es decir, a un subconjunto homogéneo de entidades en el conjunto heterogéneo del lenguaje, ¿no? Eso es conveniente porque nosotros habíamos dicho que uno de los requerimientos era que efectivamente todas las entidades fuesen de la misma naturaleza para que se las pueda describir con el mismo método. Pero Saussure todavía hace una última diferencia dentro del dominio mental entre lo que sucede en el cerebro de A y en el cerebro de B. Y es la siguiente. La explicación, la descripción científica de lo que sucede en el cerebro de A requeriría una hipótesis, una explicación sobre la conducta individual de A, sobre cuáles fueron sus motivos y con qué intención asoció ese significado con ese significante, etc. En cambio, el cerebro de B, la experiencia mental de B, se limita a reconocer pasivamente, sin ninguna intervención de su voluntad, la asociación entre el significante y el significado. Por supuesto, después B, la experiencia dinámica de B, histórica de B, no se agota y después B puede, por ejemplo, negarse, como lo hace acá con un gesto, a la solicitud de A. Pero eso ya forma parte de algo que está muy por fuera del objeto que estamos analizando. Es decir, la negación es una consecuencia y es una acción diferente. Lo que le interesa a Saussure es lo que pasa en la mente de B. En la mente de B hay el registro simétrico el reconocimiento simétrico de la misma asociación que habíamos descrito en el comienzo del circuito de la palabra. ¿Está? Como el reconocimiento de B, de esa asociación, es anterior a toda voluntad individual, puede identificarse con un hecho social. Es decir, equivale a razonar de la siguiente manera. Cualquier individuo de la sociedad, de haber estado en la posición de B, hubiese experimentado, hubiese sufrido pacientemente, hubiese tenido una experiencia pasiva idéntica a la de B. Entonces, si nosotros describimos lo que pasa en el cerebro de B, estamos describiendo en realidad no una experiencia individual, sino algo que es lo más parecido posible dentro de ese esquema a el modo como la sociedad en su conjunto tiene registrada esa asociación.